estamos aquí en los estudios de RPP con la doctora Carmen González, ella es de la casa y vamos a conversar con ella exactamente sobre el estrés laboral y otros temas que también son importantes para nuestra sociedad. Doctora, bienvenida a RPP, ¿cómo está? Gracias, Jesús, qué bueno estar contigo. Bien, qué gusto, sí. Bueno, estábamos conversando también una nota sobre el tema de el día del trabajo y uno se puede preguntar siempre cómo nos va, cómo mejorar. El tema del estrés es fundamental ahora que vivimos el mundo de la tecnología, que nos lleva a estar no solamente trabajando, sino también conectado con una serie de personas Claro, bueno, yo creo que es importante diferenciar el estrés del distrés. El estrés no es malo per se. O sea, el estrés es esa sensación de insatisfacción, de impotencia, de sentir que no puedes frente a la carga de trabajo. Pero eso no es malo, porque eso te puede permitir también desarrollar una serie de capacidades, de habilidades. El distrés es cuando ya te das por vencido. El asunto es que cada uno enfrenta esta carga de trabajo que a veces la sentimos más fuerte que la que podemos cargar con tu propia infraestructura emocional. O sea, si tú aceptas que tienes que resolver ese problema y que estás en capacidad, pero no va a ser lo mismo enfrentar un estrés laboral a alguien que permanentemente le han dicho que es incapaz, alguien que permanentemente en su casa se ha sentido el segundo, nunca el primero, alguien que tiene miedo de ser descalificado. Entonces, todas esas emociones inconscientes van a estar detrás y la persona va a sentir simplemente que no puede y se va a dejar vencer por toda una serie de manifestaciones somáticas que hacen que la persona sienta que está con estrés y que no puede enfrentar el reto. Claro, y esto ya es básicamente una consecución de hechos, porque realmente se está presentando. La gente, obviamente, en la actualidad se siente más complicada, ¿no? Ahora, fíjese que hay personas que no trabajan solamente 8 horas, sino 16 hasta más, y esto ya es una tendencia mundial, global, ¿no es cierto? Hay gente que además se ha vuelto adicta al trabajo, los llamados work alcoholics, como se le denomina, ¿no? Que es también tema de estudio. Que tiene que ver también con el evadir otros vínculos que se tienen, por ejemplo, frente a la familia. Es mucho más fácil estar en el trabajo, metido en el trabajo donde manejas los problemas o donde puedes manejarlos, que ir a tu casa y enfrentar el problema cotidiano, pero que tiene que ver con los hijos, con la mujer. Entonces, eso es mucho más fácil. Entonces, también los trabajólicos escapan de los problemas emocionales que no manejan y entonces van a manejar solo aquel hemisferio racional donde se sienten más cómodos. Pero desarrollar es ir a hacer crecer los dos hemisferios, no solo tener la frialdad para manejar los problemas del trabajo frío, sino también tener la capacidad para crecer emocionalmente, porque además si tú creces emocionalmente vas a poder ayudar también a que haya mayor cultura en tu oficina, un buen ambiente en tu oficina, ¿no? Entonces tenemos que crecer. El estrés se enfrenta creciendo emocionalmente y viendo qué limitantes internas tengo, y de acuerdo a mi formación psicoterapéutica, esas limitantes siempre están vinculadas a tu propia infancia. Fíjate que yo le escucho y a veces entiendo o me pregunto por qué las empresas, ¿no es cierto?, no se preocupan por el perfil psicológico de sus trabajadores. ¿Por qué no se hacen, por ejemplo, test continuos para saber si está bien, si trabaja en un correcto ambiente laboral, si es que obviamente se siente animado y se siente comprometido con la institución, ¿no?, o con el trabajo al cual está él desarrollando? Pero sin embargo yo te puedo decir que cada vez son mayores las solicitudes de las empresas que quieren que nosotros lleguemos a sus trabajadores para ver cuál es la problemática emocional que está detrás. ¿Y qué es lo que se ha visto, ya que usted tiene experiencia en ese aspecto? ¿Cuáles son los problemas psicológicos que más se presentan en el trabajo, en el día a día? Por ejemplo, el enfrentarse a un jefe. Cuando tú te enfrentas a un jefe que es autoritario, muchas veces los trabajadores se paralizan. Entonces, hay muchos trabajadores que se sienten deprimidos, quieren salir del trabajo porque cada vez que el director o el jefe que es autoritario les habla, ellos reviven inconscientemente emociones de la infancia y se paralizan y quieren dejar el trabajo. Y en este país estamos hablando de muchísimos padres autoritarios. Entonces también los jefes tienen que preguntarse por qué sienten esa prepotencia o por qué creen que el trabajador tiene que hacer lo que ellos dicen. A lo mejor están imitando al padre autoritario. Y los trabajadores tienen que darse cuenta de que cuando tienen emociones que les despierta el jefe las despierta, pero que ellos vienen con una carga. Y cada ser humano enfrenta la vida con el alma.
Entonces, qué increíble que si enfrento la vida con este motor tan fuerte, no me preocupe de verlo. Tenemos que verlo. Claro, y es interesante lo que usted dice, porque ahora las organizaciones ya no son verticales, se busca que sean horizontales, Claro. decir, que todos tomen decisiones a la par, ¿no es cierto? Y que trabajen en un conjunto, pero eso no se está viendo en el Perú, por ejemplo. Claro, en las transnacionales sí lo vemos. Ellos hacen, por ejemplo, esas evaluaciones de 360 grados que se llaman, donde todos evalúan al jefe, ¿no? Entonces allí hay un mayor equilibrio. Hay un feedback continuo. Claro, entonces. pero en las empresas, en otras empresas no siempre es común, ¿no? Claro, por ejemplo, estas empresas de tecnología, ¿no? Facebook, Google, todo el mundo espera trabajar ahí porque tiene la comodidad del caso. Además, tienes todo un ambiente que te permite estar en continuo movimiento, en continua creatividad. Y te diré que en empresas grandes respetan mucho el aspecto emocional de la persona y quieren que su trabajador dé al máximo, sintiéndose contento dentro de la empresa. Es que eso se llama calidad total. Claro. Y es básicamente parte de una tendencia global, empresarial. Y yo entiendo, ¿no? Aquí todavía estamos en pañales en ese aspecto, pero algo se está avanzando, ¿no? Mira, sí, yo para el Día de la Madre tengo como regalo 3 empresas grandes nos han contratado para poder hablar con las personas, mujeres en este caso, sobre las relaciones que han tenido con su propia, cómo son ellas como madres. Y nosotros vamos a ir a lo psicoanalítico, a ver que ellas son también el reflejo de la propia madre, ¿no? Y nos han pedido especialmente. Y muchas veces tengo empresas mineras que nos solicitan y viajamos a la zona para hablar el Día de la Madre, sobre la madre, pero no es hablar sobre la madre, es hablar sobre el mundo interno de cada mujer trabajadora que quiera o no carga con esa madre interna. Eso es importante, vamos a diferenciarlo, ¿no? Ya no estamos en una época en la cual el hombre se encarga directamente de la casa y trabaja justamente para ello. La mujer es fundamental y es importante, además es uno de los pilares, ¿no es cierto?, que construye la sociedad. Madre y trabajadora, además, ¿se puede convivir con esa... ¿no es cierto?, con ese doble rol? Yo creo que tenemos que asumir la realidad, no es tenemos ni queremos, tenemos que hacerlo. Entonces las madres tenemos que asumir la realidad de que en este momento ha cambiado el mundo, ya no tenemos que estar en casa, no nos corresponde el papel de sentarnos a repartir las presas, no. Las mujeres tenemos que dar a los hijos la muestra de que somos mujeres productivas, mujeres capaces de salir adelante y capaces de codo a codo. Ya acabó la etapa donde dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, fuera de eso. Ahora es en conjunto. Somos en conjunto. Y eso choca. A una sociedad machista, por supuesto, que choca ver que las mujeres tenemos igual capacidad que el hombre, ¿no? No, pero además no solamente capacidad, sino capacidad de resistencia, porque claro, fíjense que en la actualidad, aquí estamos viendo, y en todas partes, que hay mujeres que, por ejemplo, dan a luz, cumplen con su tiempo de descanso 2-3 meses y regresan nuevamente al trabajo dejando al pequeño en manos o cuidado de otras personas. Claro que en eso, por ejemplo, los países europeos nos llevan la delantera, ¿no? Porque sí es importante para la criatura que esté con su madre los primeros días, los primeros meses. Nosotros decimos de que la gestación dura 9 meses. 18 meses, 9 meses dentro del útero materno y 9 meses fuera. Sí, yo creo que podemos trabajar muchísimo, tenemos mucha resistencia, pero apenas hemos dado a luz, sí tenemos que estar con la criatura porque lo vamos a marcar, ¿no? Bueno, pero esa es parte de todos los contrastes que uno va viendo, ¿no es cierto? A propósito, obviamente, del análisis del trabajador y de todo lo que hay detrás. Vamos a una pausa a los titulares y volvemos con la doctora aquí en la Central de Informaciones de RPP. Bien, estamos aquí en la Central de Informaciones con la doctora Carmen González, psicóloga, integrante de esta casa, y estamos analizando el tema de el trabajo, el comportamiento laboral, y fíjense que es un tema bastante amplio porque se van presentando casos diferenciados. Así que, doctora, ¿cómo encontrar el equilibrio entonces? Si vemos que hay una serie de problemas que se van presentando, ¿no es cierto?, en el centro laboral, ¿no?, que además tiene bastante relación con el hogar también, ¿no? Que es de donde se traen los problemas. Yo creo que cada ser humano tiene que asumir que tiene diversas identidades. No hay una sola identidad. Tengo identidad de hija, tengo identidad de trabajadora y tengo identidad de padre, de madre. Entonces, muchas veces nos sesgamos
y entonces no desarrollamos algunas identidades. Muchos hombres se dedican a trabajar, pero se olvidan de esa identidad que tienen de padre, madre, y cuando se despiertan es cuando el hijo adolescente tiene problemas o cuando el hijo que se casó ve que hay problemas con los nietos. Y además ellos mismos, muchos hombres, muchos matrimonios terminan también cuando ya viene la edad madura, porque no se han preocupado de construir el vínculo con la pareja, ¿no? Entonces creo que es importante que las personas asuman de que tan importante como esta inteligencia pensante es ese 80% que tenemos, ese 55% de inteligencia emocional, que por lo menos conozcamos nuestras emociones. La gente no conoce sus emociones. Unos han sido más o menos bien criados, bien estructurados, ahí por ahí, pero no conocen lo que tienen dentro. Cuando estas emociones son guardadas y no son, digámoslo así, sacadas, ¿no es cierto? Y se produce esto que se llama la bomba de tiempo. Claro, las emociones son el 55% del cerebro y lo que pensamos es apenas 20%. Entonces, cuando por ejemplo sale una emoción, hay una emoción que no conoces, esta emoción va a salir sin que te des cuenta por la vía del cerebro impulsivo. Entonces, como no pasa por tu cabeza, simplemente la vas a actuar. Cuando tú conoces tu emoción, es importante que la puedas parar, esta emoción destructiva, por ejemplo, que puede ser autodestructiva. Las personas que han sido maltratadas en su familia o maltratan o son maltratados. Entonces, muchas personas en esta sociedad son autodestructivas o agresivas con el mundo. Lo importante, procesar una emoción, es que tú reconozcas esa emoción y la puedas pensar, que te des cuenta, porque si no, tú no miras la emoción que tienes, esa emoción se vuelve actuación. Entonces la emoción tiene dos caminos, o la piensas o la actúas como un reptil. Bien, importante entonces.